Vamos a hablar de algo incómodo, algo que muchos mexicanos no quieren escuchar, pero que necesitamos escuchar urgentemente. México se está quedando atrás. Y no es teoría conspirativa, no es pesimismo, no es ser malinchista. Son datos duros, datos verificables, datos que duelen. Mientras países como China, Corea del Sur, Singapur, incluso Chile y Brasil avanzan a velocidad increíble, nosotros seguimos estancados, o peor, retrocediendo en algunos indicadores. Y la pregunta que nos debe doler, que nos debe hacer reflexionar profundamente es, ¿por qué? ¿Por qué otros países avanzan y nosotros no? Hoy vamos a analizar esto con datos reales del 2025, sin nacionalismo ciego, sin excusas cómodas, solo la verdad. Los números no mienten, y estos números deberían preocuparnos a todos. En el Índice Global de Innovación 2025, publicado en septiembre por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, México está en la posición 58 de 139 países evaluados. Déjame repetirlo porque es importante. Posición 58 de 139. ¿Eso significa que hay 57 países más innovadores que nosotros? ¿Y en América Latina? Chile está en la posición 51, liderando toda la región. Brasil en la 52, en México en la 58, en Uruguay en la 68, en Colombia en la 71, en Costa Rica en la 72, Argentina en la 77, incluso países más pequeños que nosotros, con menos población, con menos recursos naturales, están mejor posicionados en varios indicadores clave. Y lo peor, lo realmente preocupante, no es solo el número actual, es la tendencia. No estamos mejorando significativamente, estemos estancados. ¿Pero qué significa realmente ese número 58? Porque no es un ranking arbitrario sacado de la nada. El Índice Global de Innovación evalúa más de 80 indicadores diferentes en 7 pilares fundamentales. Instituciones, ¿qué tan sólidas, transparentes y eficientes son? Capital humano y educación, ¿qué tan preparada está la población? ¿Cuánta inversión hay en educación, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, internet, electricidad, tecnologías de información, sofisticación del mercado, qué tan competitivo es, qué tantas facilidades hay para hacer negocios, sofisticación de negocios, qué tan innovadoras son las empresas, cuánta inversión privada hay en investigación, producción de conocimiento, cuántas patentes se generan, cuántos papers científicos se publican, producción creativa, qué tanta cultura, tecnología, innovación se genera. Son indicadores concretos, medibles, comparables internacionalmente. Y México tiene problemas serios en casi todos estos pilares. Los datos específicos son los que realmente duelen cuando los analizas a profundidad. México tiene su peor desempeño, su talón de Aquiles, en instituciones. Estamos en la posición 104, de 139, posición 104. Eso es terrible, catastrófico. Instituciones significa gobernabilidad efectiva, transparencia gubernamental, Estado de Derecho funcional, eficacia regulatoria, facilidad para hacer negocios sin corrupción. Todo lo que México tiene débil, todo lo que la corrupción endémica destruye sistemáticamente. Nuestros mejores desempeños relativos son en producción creativa, donde estamos en la posición 49, y producción de conocimiento, posición 54 Pero incluso en esas áreas donde supuestamente somos buenos, estamos muy por debajo de lo que podríamos y deberíamos estar con nuestro tamaño de economía, nuestra población de 126 millones de habitantes y nuestros abundantes recursos naturales. Un dato específico que debería darnos esperanza, pero también frustración, es que la Ciudad de México, por primera vez en la historia, entró al ranking de los 100 clústeres de innovación más importantes del mundo. Está en la posición 79 Es un logro, pero analicémoslo con honestidad. Está en posición 79 o Paulo. Brasil está en posición 49 estamos 30 posiciones por debajo. Y esto es solo la Ciudad de México, nuestra capital, nuestro centro económico más grande. El resto del país ni aparece. Eso muestra que tenemos capacidad, tenemos talento, pero está concentrado, mal distribuido y muy por debajo de su potencial real. Ahora comparemos con otros países. Y prepárate, porque esta comparación duele. China está en la posición 10 en esa posición global. Déjame darte contexto histórico. Hace 20 años, en el año 2005, China estaba mucho más abajo que México en casi todos los indicadores económicos y de desarrollo. Pero tomaron una decisión estratégica nacional. Invirtieron masivamente, sostenidamente, sin parar en educación, en tecnología, en investigación científica. No fue de un día para otro. Fue trabajo de décadas. ¿Y los resultados? China ahora produce más patentes que Estados Unidos y Japón juntos. Tiene empresas tecnológicas globales que todos conocemos. Huawei, compitiendo con Apple y Xiaomi, vendiendo en todo el mundo. ByteDance,
con TikTok dominando redes sociales, Alibaba y Tencent como gigantes tecnológicos. Produce tecnología de punta en inteligencia artificial, en 5G, en energía renovable. Tiene trenes de alta velocidad, conectando todo el país. Más de 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Infraestructura del siglo XXII. ¿Y nosotros? Seguimos dependiendo totalmente de Estados Unidos. Seguimos siendo país maquilador. Ensamblamos productos que otros diseñaron. No innovamos, copiamos. Y esa es una realidad dura pero necesaria de aceptar. Corea del Sur está en cuarta posición, cuarto país más innovador del mundo, solo detrás de Suiza, Suecia y Estados Unidos. Y déjame contarte la historia de Corea del Sur, porque debería ser fuente de inspiración profunda para México. Hayes, 60 años, en 1965, Corea del Sur salía de una guerra devastadora. El país estaba destruido. Tenía PIB per cápita más bajo que México. Era más pobre que nosotros. Sin recursos naturales significativos, sin petróleo, sin minerales abundantes, sin nada, solo tenían gente. Pero tomaron una decisión que cambió su destino. Decidieron que iban a invertir absolutamente todo en su recurso humano, en educación de clase mundial, en tecnología de punta, en ciencia aplicada. Crearon campeones nacionales. Samsung, LG, Hyundai, Kia las protegieron en etapas tempranas, las apoyaron con políticas industriales inteligentes. Las forzaron a innovar, las hicieron competir globalmente. Y ahora esas empresas son líderes mundiales indiscutibles. Samsung es el mayor productor de semiconductores del planeta. Produce los chips que van en casi todos los dispositivos electrónicos. Hyundai y Kia son gigantes automotrices vendiendo millones de vehículos en todo el planeta. Y los salarios en Corea del Sur, 4 veces más altos que en México. Eso es lo que inversión sostenida y estratégica en educación y tecnología produce en una generación. Singapur está en quinta posición. Y Singapur es fascinante como caso de estudio. Es una isla más pequeña que la Ciudad de México, literalmente más pequeña, sin recursos naturales, absolutamente nada de petróleo, nada de minerales, nada de agricultura significativa, pero decidieron invertir en lo único que tenían, su gente, en su capital humano, hicieron de la educación prioridad nacional absoluta. Los mejores maestros del mundo, los mejores salarios para maestros, las mejores escuelas con infraestructura de primer nivel, y se enfocaron estratégicamente en ser centro de comercio internacional, de finanzas globales, de tecnología de punta. Hoy Singapur tiene el puerto más eficiente del mundo entero. Es centro financiero global compitiendo con Nueva York y Londres. Tiene salarios altísimos, calidad de vida altísima, todo sin recursos naturales, solo con visión clara, ejecución impecable y cero tolerancia a la corrupción. Y México, con todo nuestro petróleo histórico, con todos nuestros recursos naturales abundantes, con 126 millones de habitantes, seguimos siendo país de salario mínimo, de oportunidades limitadas, de cerebros brillantes que se van a Estados Unidos, porque aquí no hay futuro para ellos, y no necesitamos irnos hasta Asia para encontrar ejemplos que nos duelen. Miremos a nuestros propios vecinos latinoamericanos. Chile está en posición 51 liderando toda América Latina por primera vez. ¿Por qué? Porque Chile, después de su dictadura, tomó decisiones estratégicas. Invirtió fuertemente en instituciones sólidas, predecibles, confiables, en educación de calidad, en infraestructura moderna. Chile tiene mejor internet que México, más rápido, más barato, más accesible, mejores carreteras conectando el país, mejores puertos moviendo mercancía eficientemente, más estabilidad política y económica, más inversión extranjera directa, per cápita. Y los resultados se ven claramente. Salarios promedio en Chile son significativamente más altos que en México. Índice de desarrollo humano superior. Menor pobreza, mejor distribución del ingreso. Brasil está en posición 52. Y Brasil, a pesar de todos sus problemas bien documentados de corrupción y desigualdad, tiene el ecosistema de startups más grande y dinámico de toda América Latina. Tiene producción científica robusta y creciente. Tiene universidades de clase mundial como USP y UNI, CAMP, que compiten internacionalmente. Tiene inversión privada en investigación y desarrollo muy superior a México. Winos, posición 58, por debajo de países más pequeños, con menos población con menos recursos, pero con mejor visión estratégica, con mejores prioridades nacionales, con mejor ejecución de políticas públicas. Entonces, ¿qué está pasando realmente con México? ¿Por qué nos estamos ficando sistemáticamente atrás? Vamos a ser brutalmente honestos. Vamos a ser incómodamente directos, porque necesitamos serlo. Hay razones claras, identificables, corregibles, pero primero necesitamos aceptarlas sin excusas. Primera razón fundamental y estructural: educación.
La educación en México es deficiente. No es que los maestros mexicanos sean malos profesionales. Hay maestros mexicanos excelentes, dedicados, apasionados por enseñar. El problema es el sistema educativo. El sistema está fundamentalmente roto. Invertimos muy poco en educación comparado con países desarrollados e incluso con algunos países en desarrollo que nos están superando. Los salarios de los maestros son bajos, demasiado bajos para atraer a los mejores talentos a la profesión. Las escuelas, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas, tienen infraestructura deficiente. Aulas sin ventanas adecuadas, sin baños decentes, sin internet, sin laboratorios de ciencia, sin bibliotecas actualizadas. Los programas educativos están dramáticamente desactualizados. Seguimos enseñando casi lo mismo que hace 30 o 40 años. Mientras el mundo avanza a inteligencia artificial, a biotecnología, a energías renovables, nosotros seguimos enseñando con métodos y contenidos del siglo pasado. Y los resultados se ven dolorosamente en las pruebas internacionales estandarizadas. En PISA, la prueba de la OCDE que evalúa estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura, México está consistentemente entre los últimos lugares de todos los países evaluados. Muy por debajo del promedio de la OCDE, muy por debajo de Chile, de Uruguay, de Costa Rica. Y déjame ser absolutamente claro, no es culpa de los estudiantes mexicanos. Los estudiantes mexicanos son tan inteligentes como cualquier estudiante en el mundo. Tienen el mismo potencial. El problema es que el sistema no les da las herramientas necesarias, no les da la preparación adecuada, no les da la oportunidad real de desarrollar su potencial completo. Comparemos con Finlandia, que está en 7ª posición en innovación global. ¿Por qué Finlandia es tan exitoso? Por una razón muy simple pero profunda. Invirtieron masivamente en educación como nunca ningún país lo había hecho. En Finlandia, ser maestro es una de las profesiones más respetadas y competitivas. Los maestros tienen maestría obligatoriamente, ganan muy bien, salarios comparables a ingenieros y doctores, tienen autonomía pedagógica para diseñar sus clases, tienen recursos abundantes. Las escuelas son modernas, bien equipadas, con tecnología de punta. Los programas educativos se actualizan constantemente, basándose en investigación pedagógica y los resultados. Estudiantes finlandeses están consistentemente entre los mejores del mundo en todas las pruebas internacionales. Eso es lo que inversión real, sostenida, inteligente en educación produce. No es magia, no es suerte, es prioridad nacional, es visión de largo plazo. Es entender profundamente que el futuro de un país se construye en las aulas, con maestros bien preparados y bien pagados. Segunda razón crítica y vergonzosa, investigación y desarrollo. Este número debería avergonzarnos como nación. México invierte apenas 0.3% de su PIB en investigación y desarrollo científico y tecnológico. 0.3%. Eso es prácticamente nada. Es ridículo para una economía del tamaño de México. Corea del Sur invierte 4.8% de su PIB, casi 16 veces más que nosotros. Israel, el país con mayor inversión proporcional, invierte 5.5%. Estados Unidos invierte 3.5%. Alemania invierte 3.1%. Japón invierte 3.2%. Incluso Brasil, con todos sus problemas, invierte 1.2%. 4 veces más que nosotros. Entonces, México invierte entre 10 y 16 veces menos que países verdaderamente innovadores y que produce investigación y desarrollo, tecnología, nueva innovación disruptiva. Patentes comercializables, nuevas empresas tecnológicas, nuevos productos exportables, empleos de altísima calidad y altos salarios. Exactamente todo lo que México desesperadamente necesita para su desarrollo, pero no invertimos. Y el poco presupuesto escaso que destinamos está mal gastado, mal administrado, va a instituciones burocráticas infladas e ineficientes, va a proyectos políticos sin rigor científico que no generan resultados medibles. No hay incentivos fiscales reales y atractivos para que empresas privadas inviertan significativamente en investigación. No hay incentivos claros para que investigadores mexicanos produzcan patentes comercializables en lugar de solo papers académicos. No hay vinculación efectiva, sistemática entre universidades públicas y empresas privadas. Es un sistema fragmentado, descoordinado, ineficiente, que simplemente no funciona. Y mientras tanto, nuestros mejores cerebros se van. Científicos mexicanos brillantes trabajando en MIT, en Stanford, en Caltech, en NASA, no porque México no tenga talento. Tenemos talento de sobra, sino porque México no tiene la estructura, los recursos, los incentivos para aprovechar y retener ese talento excepcional. Tercera razón dolorosa y visible en infraestructura, la infraestructura física y digital en México
es deficiente, obsoleta, insuficiente, y no es opinión subjetiva. Son datos objetivos. Carreteras federales en mal estado con baches enormes por todos lados. Puertos marítimos ineficientes, donde los barcos esperan días para ser atendidos mientras en Singapur se atienden en horas. Aeropuertos saturados, viejos, con servicios deficientes. Internet lento en la mayoría del territorio nacional. Solo aproximadamente 70% de la población tiene algún acceso a Internet. Y de ese 70%, más de la mitad tiene conexión lenta, que no permite trabajar, estudiar o emprender, efectivamente. Electricidad cara. Una de las más caras de toda la región latinoamericana. Todo eso hace que las empresas nacionales e internacionales no quieran invertir en México, porque operar en México es caro, es ineficiente, es frustrante logísticamente. Comparemos nuevamente con China porque el contraste es brutal. China en los últimos 20 años invirtió más en infraestructura que cualquier otro país en toda la historia humana. Construyeron más de 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad conectando todas las ciudades principales. Puertos ultramodernos con grúas automatizadas que mueven contenedores en minutos. Aeropuertos gigantescos, eficientes, limpios que procesan millones de pasajeros. Internet de fibra óptica llegando hasta pueblos remotos en montañas. 5G desplegado en la mayoría de las ciudades. Todo eso atrae inversión masiva, genera crecimiento económico sostenido, crea millones de empleos bien pagados. ¿Y nosotros? Seguimos discutiendo proyectos durante años. Seguimos con infraestructura construida hace 30, 40 hasta 50 años. Seguimos sin visión clara de largo plazo. Seguimos sin capacidad de ejecución eficiente. Cuarta razón que nos destruye sistemáticamente. Corrupción endémica. En la corrupción no es solo un problema. Es un cáncer que mata todo lo que toca. No es metáfora. Es realidad literal y medible. Recursos públicos escasos que deberían ir a construir escuelas, a equipar hospitales, a reparar carreteras, van directo a bolsillos de políticos corruptos de todos los partidos y todos los niveles. Contratos gubernamentales millonarios que deberían adjudicarse transparentemente por mérito técnico y eficiencia, se dan por sobornos gigantescos, por compadrazgo político, por corrupción descarada. Empresas que deberían competir en igualdad de condiciones, pagan enormes mordidas para tener monopolios protegidos, para tener regulaciones favorables, para eliminar competencia. Y todo el sistema se pudre, desde adentro se envenena, se paraliza, pierde toda legitimidad. Según Transparencia Internacional, organización global que mide percepción de corrupción, México está en la posición 126 de 180 países evaluados. Posición 126. Eso es absolutamente catastrófico. Estamos peor que Brasil, peor que Colombia, peor que Perú, mucho peor. Países modelo como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda están entre los primeros lugares, casi sin corrupción percibida, con instituciones transparentes, predecibles, confiables. ¿Y qué resulta en esos países? Crecimiento económico sostenido por décadas, inversión nacional y extranjera fluyendo, confianza ciudadana en instituciones, desarrollo humano alto, calidad de vida excelente. Todo lo que México no tiene precisamente porque la corrupción lo carcome, lo destruye todo. Y la corrupción no es solo problema del gobierno federal, está en absolutamente todos los niveles de gobierno y sociedad. En el policía de tránsito que pide mordida en lugar de poner multa legal, en el funcionario municipal que pide soborno para dar un simple permiso de construcción, en el juez que vende sentencias al mejor postor, en el político que roba descaradamente recursos públicos, en el empresario que evade impuestos masivamente. Y todos, como sociedad, lo normalizamos, lo aceptamos como inevitable. Decimos resignados, así es México, ¿qué le vamos a hacer? Y esa resignación colectiva, esa aceptación pasiva de la corrupción como parte inevitable de la vida mexicana, nos destruye tanto o más que la corrupción misma. Porque si aceptamos que no puede cambiar, entonces garantizamos que nunca va a cambiar. Quinta razón, probablemente la más difícil de aceptar y cambiar. Mentalidad colectiva. Tenemos una mentalidad cultural de conformismo, de mediocridad normalizada y aceptada, de ya estuvo, ya está bien así, de así somos los mexicanos. ¿Para qué cambiar? De no se puede hacer nada. Esa mentalidad derrotista conformista nos mata lentamente, porque si creemos profundamente que las cosas no pueden cambiar, entonces no van a cambiar nunca. Si creemos que siempre ha sido así y siempre será así, entonces nada mejora jamás. Si aceptamos la mediocridad como destino inevitable, entonces obtenemos exactamente eso, mediocridad permanente. Comparemos con Israel, para entender el poder transformador de la mentalidad. Israel es un país pequeño, más pequeño que muchos estados mexicanos, rodeado de enemigos que literalmente quieren destruirlo, sin recursos naturales significativos, sin agua suficiente para agricultura,
sin petróleo y sin minerales valiosos, sin tierra agrícola abundante. Pero tienen algo que México perdió en algún momento de su historia. Tienen mentalidad inquebrantable de excelencia, mentalidad de innovación o muerte, mentalidad de que tienen que ser absolutamente los mejores en lo que hacen porque no tienen alternativa, no tienen plan B, y que resulta de esa mentalidad. Israel tiene más startups per cápita que cualquier país del mundo entero. Tiene tecnología de punta mundial en agricultura de precisión, en ciberseguridad, en medicina, en inteligencia artificial. Exporta decenas de miles de millones de dólares en tecnología avanzada. Todo eso con menos de 10 millones de habitantes. Y México, con 126 millones de habitantes, sigue exportando principalmente mano de obra barata. Sigue ensamblando productos diseñados en otros países. Sigue conformándose con ser país maquilador. Sigue sin exigirse excelencia como nación. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información dolorosa? Porque este video no es solo para lamentarnos y sentirnos mal. Es para entender profundamente y cambiar radicalmente. Primero, como sociedad, como país, como generación, tenemos que aceptar la realidad, sin excusas, cómodas. México se está quedando objetivamente atrás. Posición 58 de 139 en innovación. No es teoría conspirativa de gente que odia a México. No es pesimismo injustificado. No es ser malinchista traidor. Son datos duros, verificables, comparables, internacionalmente publicados por organismos internacionales respetados. Segundo, tenemos que exigir cambio real a nuestros gobiernos. Todos los gobiernos, locales, estatales, federales, de todos los partidos políticos. Exigir que inviertan estratégicamente en lo correcto, en educación de verdadera calidad, en investigación científica de verdad, en infraestructura moderna de verdad, no en proyectos políticos mediáticos, no en caprichos presidenciales, en futuro genuino del país. Tercero, y esto es fundamental, cambiar nosotros mismos como individuos. Cada mexicano tiene responsabilidad personal. No podemos simplemente esperar sentados que el gobierno mágicamente lo resuelva todo. Estudiar constantemente, aprender nuevas habilidades, innovar en nuestros trabajos, exigir excelencia a nosotros mismos, no aceptar mediocridad en nada de lo que hacemos, no normalizar ni tolerar corrupción en ningún nivel, denunciarla cuando la vemos, exigir transparencia, participar activamente, votar informadamente, porque el cambio nacional empieza con millones de decisiones individuales que eventualmente se vuelven movimiento colectivo imparable. Pero quiero ser absolutamente claro para terminar, hay esperanza real. México no es caso perdido. Para nada. México tiene talento humano increíble, abundante. Tenemos recursos naturales que muchos países envidiarían. Tenemos ubicación geográfica privilegiada junto a Estados Unidos. Tenemos población joven con energía. Tenemos creatividad cultural reconocida mundialmente. Tenemos potencial enorme, gigantesco. Lo que nos ha faltado históricamente, lo que necesitamos urgentemente, es voluntad política real y sostenida, visión estratégica de largo plazo, de décadas, no de sexenios. Entender profundamente que el futuro de México no es petróleo, no es solo turismo y es tecnología, es educación de clase mundial, es innovación disruptiva, es desarrollo pleno de nuestras capacidades humanas. Hay ejemplos concretos que nos pueden y deben inspirar. Costa Rica, país significativamente más pequeño que muchos estados mexicanos, invirtió fuerte y sostenidamente en educación pública en los años 70 y 80, eliminaron su ejército permanente, y todo ese presupuesto militar lo redirigieron inteligentemente a escuelas, a universidades, a becas, y ahora Costa Rica tiene salarios promedio más altos que México. Tiene mejor índice de desarrollo humano, tiene economía más estable y predecible. Chile invirtió estratégicamente en instituciones sólidas, predecibles después de terminar su dictadura militar, en Estado de Derecho funcional, en transparencia gubernamental, en combate efectivo a la corrupción, y ahora lidera toda América Latina en innovación. Uruguay invirtió consistentemente en tecnología digital, en conectividad universal, y ahora tiene mejor Internet que México, más rápido, más barato, más accesible para toda su población. Países todos más pequeños que México, con menos población, con menos recursos naturales, pero con significativamente mejor visión estratégica nacional, con mejores prioridades gubernamentales, con mejor ejecución de políticas públicas de largo plazo. Y hay ejemplos individuales inspiradores que prueban nuestro potencial. Mexicanos exitosos en Silicon Valley, creando y dirigiendo empresas tecnológicas valuadas en miles de millones de dólares. Mexicanos en NASA diseñando misiones espaciales complejas. Mexicanos en Harvard, en MIT, en Stanford, en Oxford,
haciendo investigación científica de frontera que cambia el mundo. Eso prueba definitivamente que el talento mexicano existe. Es de clase mundial cuando se le dan las condiciones. Lo que falta, lo que necesitamos urgentemente, es que ese talento excepcional tenga oportunidades reales en México, que no tenga que emigrar obligadamente a Estados Unidos, a Europa, a Asia, para poder triunfar, para desarrollar su potencial, que pueda quedarse, crear, innovar, emprender, aquí en su país. Entonces, esa es la realidad, completa, dura, incómoda, dolorosa, pero absolutamente necesaria de decir en voz alta. México se está quedando sistemáticamente atrás. Posición 58 de 139 en innovación global, por debajo de Chile, Brasil, Uruguay, mientras China alcanza el top 10 mundial, mientras Corea domina industrias tecnológicas globales, mientras Singapur prospera sin recursos naturales. Nosotros seguimos discutiendo, estérilmente, seguimos conformándonos peligrosamente, seguimos desperdiciando trágicamente nuestro potencial. Pero no tiene que seguir siendo así para siempre. Podemos cambiar radicalmente. Tenemos absolutamente todo lo necesario. Solo falta decisión colectiva, decisión de invertir masivamente en educación, como si literalmente nuestra vida nacional dependiera de ello. Decisión de combatir la corrupción sin contemplaciones, sin importar quién caiga, porque nos está matando como país. Decisión de exigir excelencia sistemática, en gobierno y en empresas, en nosotros mismos como ciudadanos. ¿Conocías estos datos específicos? ¿Sabías que México está en posición 58 de 139 países? ¿Sabías que Chile y Brasil nos superan? ¿Qué piensas? Sinceramente, ¿crees que todavía podemos cambiar como país? ¿O ya aceptaste resignadamente que México siempre será así? Cuéntame honestamente en los comentarios, porque este es un tema que necesitamos discutir urgentemente como país. Como generación que tiene que decidir ahora si va a heredar un México significativamente mejor, o un México irremediablemente peor, a las siguientes generaciones. En Estría creemos firmemente que mereces saber la verdad completa, aunque sea profundamente incómoda, aunque duela en lo personal, aunque moleste políticamente, porque solo conociendo la verdad sin filtros, solo enfrentándola con valentía, podemos realmente cambiar. Solo aceptando brutalmente que México se está quedando atrás, podemos tomar la decisión colectiva de recuperar terreno perdido. Y podemos hacerlo si realmente queremos. Si finalmente decidimos, si actuamos consistentemente. Suscríbete al canal para más análisis sin filtros sobre México y el mundo. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo análisis de Estría.